primer lugar, supongamos que tenemos un coche de competición completamente instrumentado sobre el que en todo instante podemos conocer su sustentación y su resistencia. Si representamos una gráfica en la cual en el eje horizontal tengamos la velocidad del coche y en el eje vertical tengamos los kilos de empuje, los kilos de carga, por ejemplo, si representamos en esta gráfica la gráfica de sustentación, obtendremos una línea parecida a esta. Es decir, a medida que aumenta la velocidad, aumenta la carga en kilos, y no de forma lineal. Si en la misma gráfica, en la misma tabla, representásemos la gráfica de resistencia, obtendríamos una gráfica aproximadamente de ese estilo. Lo importante, las dos cosas más importantes de esta gráfica son las siguientes. La primera es que tanto la sustentación, denominada lift, como la resistencia, denominada drag, son dependientes entre sí. Es decir, a medida que aumenta la sustentación, aumenta la resistencia. Y una cierta proporción que ya veremos más adelante. La segunda cosa también muy importante es que ambas aumentan siempre. Es decir, no vamos a encontrar ningún coche en el cual a partir de cierta velocidad la drag deje de aumentar. Siempre va a aumentar, en mayor o menor medida, pero siempre va a aumentar. Aquí hace falta pues distinguir los diferentes tipos de resistencias existentes sobre un coche para poder conocer ese efecto sobre ese aumento constante de la resistencia. La primera resistencia que tenemos sobre un coche es la que todos conocemos, que es la resistencia aerodinámica. La segunda es la resistencia causada por el motor, por todo lo que se denomina el tren motriz, es decir, el propio motor, sus engranajes, por el diferencial, por la caja de cambios, etcétera, etcétera. Todo lo que es el tren motriz. Y en tercer lugar, por la fricción de los neumáticos sobre el asfalto. Dentro de la resistencia aerodinámica, podemos encontrarnos en un primer estadio por lo que se denomina resistencia de forma o también denominada resistencia parásita. En segundo lugar estaría la resistencia por fricción de las moléculas sobre la superficie o sobre el coche en general. Y en tercer lugar estaría lo que se denomina resistencia inducida. Se denomina resistencia inducida porque es la sustentación la que crea la resistencia. Es decir, en este caso esa resistencia se denomina resistencia inducida por la sustentación y es la más importante a los efectos de la utilización y del funcionamiento del DRS. Hay una expresión que debemos conocer, es la siguiente. La potencia de un motor, la potencia de un coche es igual a la velocidad máxima a la que nosotros queremos que el coche vaya multiplicada por la resistencia. Dentro de esa resistencia estamos incluyendo las 5 diferentes resistencias que hemos comentado anteriormente. La esencia del DRS no es ni más ni menos que permitir que este factor sea lo más grande posible. Claro, en este caso, suponiendo, es así, que este valor es siempre constante, obviando temas de Kerr, obviando otro tipo de temas, si este aumenta, este tiene que reducirse. Ahí está la clave. Para cuantificar un poco esto, para que nos hagamos una idea, fijaros en lo siguiente. Si fuésemos capaces de reducir la drag en torno a un 5%, ¿vale? Un 5%, eso significará poco más o menos, eso significa que estamos multiplicando la drag, multiplicándolo por 0,95. Si esto, repito, es constante, que lo es, si esto lo estamos multiplicando por 0,95, significará que la velocidad la tenemos que dividir por 0,95. Lo cual implica que a una velocidad aproximada de unos 350 km por hora
simplemente reduciendo la resistencia a un 5%, estamos aumentando 10 km/h más, lo cual es suficiente para permitir adelantamientos. Para que nos hagamos una idea de cómo cuantificar la eficiencia o no eficiencia de un DRS. Esta es la fórmula que marca su eficiencia y su cuantificación. Claro, ¿cómo reducimos la resistencia? Si nos fijamos en lo que se denomina aeromap de un coche, que no es ni más ni menos que la ficha técnica aerodinámica del comportamiento aerodinámico de un coche bajo cualquier configuración del coche. Si nos fijamos, repito, en ese aeromap nos daremos cuenta que en lo que se refiere a drag, a la resistencia, a los valores de drag, nos daremos cuenta que siempre están en un rango muy pequeño de valores, es decir, el valor máximo y el valor mínimo de drag de un coche de competición, independientemente de qué configuración aerodinámica tengamos puesta en el coche, son muy próximos entre sí. No ocurre así lo mismo con la sustentación. De hecho, si nosotros quisiésemos variar solo la resistencia, es absolutamente imposible, y directamente menos. Lo que se hace es reducir la drag, de ahí las siglas de Drag Reduction System, del sistema de reducción de la drag, es en lugar de reducir directamente, repito, la resistencia, reducir la sustentación, lo cual es mucho más fácil. Los rangos, el valor máximo y mínimo de sustentación están bastante separados, y no solamente eso, sino que es posible jugar con las incidencias de los alerones delanteros y traseros, así como el pitch y las alturas del suelo con respecto al asfalto, para poder variar la sustentación aerodinámica del coche. Por lo tanto, como conclusión, el DRS lo que hace es aumentar la velocidad punta, permitir ese aumento de velocidad punta reduciendo la lift, ni más ni menos. ¿Cómo se reduce la lift? La sustentación se reduce de la siguiente forma. Supongamos el perfil del plano principal del alerón trasero. Supongamos que este es el perfil del flap, de la pieza que está en la parte trasera más pequeña que el plano principal. Supongamos que aquí de izquierda a derecha viene el aire, ¿de acuerdo? Bueno, pues el aire tenderá a subir aprovechando la inclinación de todo ese sistema de alerones. Claro, hay un principio fundamental en aerodinámica, en coches de competición, que dice que cuanto más aire tengamos hacia arriba, es decir, cuanto más aire desviemos hacia arriba, por el principio de acción-reacción de Newton, tendremos una fuerza en sentido contrario que empuje el coche hacia abajo. Es decir, hablando en plata, significa que cuanto más aire tengamos hacia arriba, más coche tendrá hacia abajo. Si nosotros interrumpiésemos esa subida, ese ascenso de aire, que en lugar de ir hacia arriba se interrumpiese y dejase de subir, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos aire hacia arriba, por lo tanto menos coche hacia abajo, es decir, interrumpiendo esa circulación ascendente del aire tendríamos menos carga aerodinámica y por lo tanto menos resistencia aerodinámica y por lo tanto más velocidad punta. ¿Cómo podemos interrumpir esta circulación ascendente de aire? Pues de una manera bastante simple. Es decir, la razón de la existencia de este segundo alerón, o este flap, mejor dicho, es la siguiente. Lo que se encarga es de reducir esta abertura de tal forma que aquí en esta zona produce una depresión, la cual esa depresión chupa el aire hacia arriba y no deja que caiga. Con lo cual, si fuésemos capaces de aumentar esta distancia para que no se produjese esa depresión, aquí no se formaría depresión que succione el aire a la parte superior. ¿Qué es lo que se hace? Pues la respuesta es simple. Si este es el perfil principal como antes, lo que se hace es aumentar la incidencia del alerón secundario o flap de tal forma que aquí haya más abertura, con lo cual aquí no se formará una depresión y el aire no tendrá suficiente energía para subir hacia arriba y se caerá.
Ese es el principio fundamental del funcionamiento del DRS, es decir, destruir la sustentación del alerón delantero, del alerón trasero, perdón, del alerón en cuestión. Espero que pues haya quedado más o menos claro. Sabemos la fórmula para poder cuantificar esa eficiencia o no eficiencia del sistema DRS. Esta fórmula es muy importante, la utilizaremos en muchísimas ocasiones, da mucho juego de sí, se pueden calcular muchas cosas a partir y de ella. Y una última pregunta que os la hago para que reflexionéis y que la penséis. ¿Por qué el DRS solo se aplica al alerón trasero y no se podría aplicar solo al alerón delantero? A pensar.